Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos haciendo un recorrido por este primer año en el aire. Estamos muy agradecidos con Americano, con nuestra producción. Para Santiago, para Fabián y para mí ha sido un privilegio poder compartir esta pantalla con ustedes. Santi, para mí, no sé si compartís, una de las sorpresas en este año fue el resultado de las elecciones de noviembre pasado, que finalmente, bueno, le dieron a la administración Biden, a los demócratas, un resultado mejor al esperado. Se esperaba una ola roja, eso no sucedió. Bueno, pero ahí vos y Fabián tenían un elemento, y es que la economía es el factor más importante, pero no el único. Y yo creo que hay un segundo elemento que ahí pesó, y es que los demócratas, que para las triquiñuelas electorales son muy buenos, para la administración, la gestión, la política internacional, la geopolítica, para todo eso, digamos, no invocaron una. Pero me parece que ellos se dedicaron a inflar, y no nos olvidemos que ya la población en Estados Unidos, los ciudadanos se han dado cuenta que todo lo que está soportando el presidente Trump son persecuciones y no tienen fundamento. Pero en aquel momento, que había empezado hacía menos tiempo, parecía que en una de esas muchos se habrán engañado. Yo creo que hubo varios elementos donde los demócratas a propósito inflaron la expectativa para después hacer aparecer el resultado como no tan grave, por cuando en realidad perdieron la Cámara de Representantes, ¿no? Claro, Andá, no es fíjate menor, ahora tal cual. con la discusión del techo de la deuda, si es importante o no es importante la elección esa. Por Sin supuesto, embargo, es como decís, fue una elección que para muchos fue una sorpresa. Ahí, Santi, vos siempre marcabas, insistís en un tema, y es que la aceleración en la corrección en la tasa de interés efectivamente se dio, curiosamente o no, una vez que terminó el proceso electoral, digamos, que hubo un manejo no demasiado sutil por parte de la Reserva Federal, eh, porque obviamente si esto se hubiera dado antes, las consecuencias en materia de desaceleración económica, en el consumo, etcétera, se hubieran sentido y potencialmente pudieran haber influido en la decisión del voto, ¿no? Lo cierto es que esto no sucedió y me parece que es un dato muy significativo. También muchos creen, por supuesto esto es muy difícil de probar, que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revisar el fallo Roe Wade generó un elemento que movilizó de forma significativa a una base demócrata que de otro modo no estaba entusiasmada con la administración Biden, era bastante crítica. Son sectores más radicalizados que en su momento en la primaria apoyaban a Bernie Sanders, que tenían desconfianza con Biden, pero bueno, luego este fallo, al margen de Biden, al margen de la tibieza de esta administración, decidieron involucrarse en el proceso electoral, fueron fundamentales también en el fundraising, en juntar dinero para el financiamiento de esta campaña. Si te parece, me gustaría revisar, por un lado, una entrevista que hicimos con un analista, Arte Estupiñán, muy interesante, porque Sí. justamente él marcaba las deficiencias o algunos aspectos controversiales o a revisar de la campaña republicana de cara a los comicios de noviembre pasados. ¿Te parece, Santi? Escuchemos lo que nos decía Estupiñán. El problema es que los varios senadores, candidatos republicanos del Senado, como lo vimos en Pennsylvania, en Arizona, en Nevada y en Georgia, esos 4 estados que se pensaban que el candidato republicano iba a ganar, que no ganó y fueron por márgenes bien pequeñas, es porque en parte no tenían el apoyo de la organización senatorial del Senado. La política, Santi, siempre tiene una cuestión que yo llamo aprendizaje, ¿no? Es como la vida de uno, metés la pata, aprendés, la vez siguiente tratás de no repetir el mismo error. No, salvo yo que la puedo meter reiteradamente de la misma manera, pero bueno. Bueno, como todos los arqueros, ¿no? Lo interesante aquí es tener en cuenta, me parece, que estamos ante ahora un proceso preelectoral que tiene características, obviamente, siempre hacemos en Poder y Dinero un esfuerzo para entender el entorno en el cual los americanos van a tener que decidir el próximo presidente en materia económica, política, internacional, social, los problemas sociales que son tan candentes.
Aquí, si te parece, me gustaría, bueno, mirar más el mundo que nos importa a nosotros, ¿no? Que es el mundo hispano, el mundo latino. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en Poder y Dinero a Nelson Albino, que es el presidente de la Asamblea Nacional Hispano-Republicana de Puerto Rico, porque yo creo que vale la pena escuchar su visión al respecto. Por supuesto, es una visión interesada, forma parte del GOP, pero da, creo yo, algunos matices para comprender bueno, aspectos de la gestión, del día a día, ¿no? Que efectivamente afecta a la población hispana. ¿Te parece, Santi? Escuchemos lo que nos contaba Vamos, Nelson. sí. En Puerto Rico todo está siendo sostenido gracias a fondos federales. ¿Por qué digo que es una burbuja? Porque en el momento en el que se acaben esos fondos, en el momento en que ya no se empiece a recibir la misma cantidad de fondos de emergencia, que ya nos estamos acercando a ese punto, pues entonces vamos a volver otra vez a la recesión económica. Lo que pasa, Sergio, que acá lo que acabamos de escuchar, vos podés decir que es parte de lo, digamos, del interesado, digamos, de lo que sería el universo republicano. Seguro. Pero no te olvides que está avalado con números. Y además, después que ocurrió, digamos, transcurrió un poco de tiempo luego de la elección y la Reserva Federal finalmente se sacó la máscara y tuvo que aplicar el ajuste monetario que tenía que aplicar y empezó a quedar claro que no tomaron precauciones de estresar la tasa en los test del sistema bancario y empezaron a caer bancos, y las preocupaciones se multiplican en la economía de los Estados Unidos. Queda claro que, y el resultado adicional de las migraciones, desde los estados administrados, estados emblemáticos, Sergio, como New York, administrado por los demócratas. O California, ¿no? California, que aparte eran lugares, eran mecas, eran donde muchos querían ir hacia ese lugar, es el lugar soñado, era la tierra prometida para muchos. Ahora, ¿te digamos, la canción de Joan Manuel Serrat, Hermano que te vas a California? Claro. 121 de Panam. Se cantaba eso en la década del 70, imagínate lo que es California hoy, ¿verdad? Claro, bueno, pero eso ahora es Texas o es Florida, por decir ejemplos de estados administrados por republicanos que tienen la mitad de los costos para hacer negocios, y eso hace que sea una cola en la entrada al estado para poder afincarse y desarrollar negocios en el estado. Pero Sergio, vas a coincidir conmigo que si estamos en repaso del año, un agujero que nos queda es hablar de nuestra producción. A ver. Porque, no, claro, a ver, acordémonos, a la audiencia, digamos, recordamos que tenemos dos productores importantes, uno que tiene sede en Miami Beach, en la Collins Avenue, yo diría que dejemos para atenderlo en otra jornada, sí, pero hablemos de nuestro productor, el que, digamos, un personaje muy pintoresco, que tiene nombre de teleteatro centroamericano o latinoamericano, teleteatro de eso doble nombre. Claro. Y además un sujeto tan pintoresco como que anda a la noche paseando a un gato vestido de Batman. Es decir, estas son las cosas que hacen también a que si le vamos a contar a nuestra audiencia, los que hacemos Poder y Dinero, no solamente lo mejor es nuestra entrevista, sino que la familia de Poder y Dinero tenemos mucho para contarles, que me parece que va a ser interesante y entretenido para que lo sepan. Sin la familia Salinar este programa nunca hubiera salido al aire, así que estamos muy agradecidos. Sin ninguna duda. A la jefa de la familia Salinar en particular, ¿verdad? Sí, claro. Pero antes de irnos, Santi, una reflexión final, ¿no? Aquí en Poder y Dinero hemos tratado de cubrir una multiplicidad de temas que hacen a la agenda cotidiana de los hispanos, de los latinos en los Estados Unidos, de los países de origen, de los países que nos importan, una visión global, una visión geopolítica, mirando la economía cotidiana, pero mirando también la perspectiva. La verdad que fue para nosotros en este primer año un privilegio enorme poder compartir nuestras ideas, nuestras visiones. Le estamos muy agradecidos a Americano Media. En particular para mí fue un enorme placer y una experiencia intelectual y humana enorme, interesante, que les quiero agradecer a todos ustedes, pero sobre todo a la audiencia, Santi, sin ellos este programa no sería posible. Yo también les quiero agradecer a todos, a vos, a cada uno de los que hacemos Poder y Dinero, Americano Media, y no nos olvidemos del privilegio de participar en una batalla cultural que debe torcer el destino de un mundo occidental que no va en franco progreso, sino deterioro con esas ideas. Creemos en el individuo, creemos en la libertad, creemos en los valores que hicieron grande a Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido
Poder y Dinero aquí en Americano Media. Hasta la próxima.